Bienvenidos a Tresas Confessions. Tenemos aquí con nosotros a Javier Guillén. Estamos en Yeguada Susaeta. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti, Lili, por invitarme. No, de nada. Tranco a tranco vamos a ir desglosando un poco tu carrera, tu afición de la doma clásica y sobre todo esas conversaciones frikis que tenemos tú y yo cada día. Así que, venga, vamos a por ello, ¿vale? Entonces, yo quiero saber cuándo empezaste a montar a caballo. ¿Qué es lo que empezó tu pasión? Bueno, a mí desde pequeño siempre me han encantado los animales, en especial los caballos. Y yo recuerdo que desde muy pequeño, con 5 años, les pedí a mis padres pues, que me llevasen a ver animales, que me llevasen a ver caballos. Y la verdad que mis padres nunca habían visto un caballo de cerca. No vengo de una familia con tradición ecuestre. Entonces, pues un día en el colegio nos llegó que iban a hacer una extraescolar de equitación. Vale. Yo igual, yo también. Sí. Y bueno, al final pues no hubo mucha gente que se apuntó y nos salió la extraescolar, pero pudimos quedarnos con el sitio y empecé a montar ahí con los ponis en la típica tanda, dando vueltas. ¿Y entonces allí estaban más centrados en tandas o también había un poquito más de doma clásica o cómo te llegó a ti lo de la doma clásica? Bueno, en ese club había un poco de todo. Es cierto que yo, bueno, como acababa de empezar, estaba ahí en la tanda, pero estuve ahí varios años y en verano el club cerraba. Entonces en verano era cuando yo pues más tiempo tenía para poder montar. Y conocíamos a unos amigos que en otro club estaban con un entrenador de salto que tenía ponis. Y me fui con ellos y empecé ahí con ponis saltando. Tu vida deportiva siempre ha estado ligada al caballo de pura raza española y tu primer compañero se llamaba Labrador en 2016. Entonces cuéntanos un poco. Sí, pues Labrador llegó a nosotros en 2016 y fue con el primer caballo con el que empecé a competir. Con él debuté a nivel nacional ahí en Zaragoza y justo también ese mismo año participé en mi primer campeonato de España en Valencia en el 2016. Hiciste esos primeros pinitos a nivel de competición y luego la temporada siguiente también en 2017. Pero luego, ¿cuándo llega Resuelto, tu gran caballo? Sí, bueno, pues Resuelto llegó en enero de 2018. Él todavía no tenía los 6 años y yo tenía 14 años recién cumplidos. Y bueno, éramos los dos muy pequeños y lo recuerdo una etapa muy bonita. No, y además empezaste con 2 o 3 nacionales de infantiles y luego diste el salto a juvenil 0 estrellas, ¿verdad? Sí, así es. Ese año era mi último año de infantiles y bueno, intentamos clasificarnos para el Campeonato de España, lo conseguimos y corrí mi primer Campeonato de España con Resuelto en infantiles. Y ya el año siguiente entraba en la época de juveniles. Sí. Entonces participé en mi primer año en 0 estrellas. En el 18 y... Eso, en el 18 infantiles y en el 19 ya juvenil 0 estrellas. Claro, vale. Sí. Entonces ahí en ese momento te entrenaba Fernando Ariza. Sí. Yo me acuerdo que te conocí en 2019 cuando viniste y me dijiste, oye, ¿me puedes hacer fotos? Sí. Claro, yo me acuerdo, te vi con ese galope, además ibas con esa chaquetita de color gris y todo muy adorable. Sí. Y luego a partir de ahí llega 2020, ¿no? El año del COVID, y sí que realmente llega el salto a juveniles, que yo me acuerdo con 15 años hacer el salto a juvenil una estrella es wow, mi primer cambio de pie, mi primer apoyo. Entonces, claro, ¿tú cómo viviste todo eso? Bueno, sí, al final es un salto muy grande. Entonces, como ambos éramos muy jóvenes, por eso optamos por el primer año hacer juvenil 0. Claro, la transición. Sí. Y luego nuestro primer año de juvenil una estrella, pues justo nos pilló el COVID. Es cierto que antes del confinamiento nos dio tiempo a hacer varios concursos y debutamos ya en la categoría, que la verdad que nos fue muy bien. Y luego con el COVID y eso, pues bueno, no sabíamos un poco cómo iba a seguir el año, ni al final yo tampoco pude montar tanto durante todo ese tiempo, pero la verdad que luego fue muy bien, nos adaptamos muy bien. Además tú ya me acuerdo que yo estaba en Wellington en ese momento y digo, ostras, un chaval de juveniles con un pura raza española 70% juvenil, yo digo, esto pinta bien. Entonces sí que es verdad que fue todo un poco que no se sabía dónde íbamos a ir, pero la federación decidió hacer las jornadas estas de, ¿cómo se llama? De observación o de selección. Eso, de selección. Y ahí, ¡pum!, te metiste entre los 3 primeros de juvenil. Sí, así es. Hicieron esas jornadas, además creo que fueron un poco después del confinamiento y fue un poco lo que sirvió de base para seleccionar al equipo. Claro, y ahí conseguiste tu selección por sueño, primera vez, tu sueño, pero fue un poco fallido, ¿no? Fue una odisea burocrática. Un sueño frustrado. Entonces cuéntanos un poco más sobre eso. La verdad que sí, porque fue una pena porque iba a ser mi primer Campeonato de Europa y como en todo esto del COVID, iba a ser en Budapest. Y resulta que Hungría, pues la semana de antes, puso a España a nivel categoría amarillo. Rojo o lo que sea, por el número de contagios y todo eso. Y entonces nos exigían o una PC o 2 PCRs negativas o una cuarentena, no sé si eran de 10 o 12 días. Y claro, esto nos enteramos la mañana en la que nos íbamos, en la que volábamos hacia Budapest. Entonces no nos daba tiempo, era imposible. Y tuvimos que retirarnos. Los caballos de gran parte del equipo estaban ya casi en Hungría. Es verdad.
y fue un poco shock. Sí, frustración, ¿no? Pero luego mira cómo es la vida, ¿no? Que 3 meses después culminaste esa temporada con un sabor más agridulce y en tu campeonato de España, además siendo tu primera así CUR y todo, quedaste medalla. Y quedaste medalla de plata. Además hiciste como una remontada épica. Sí, la verdad que además yo me acuerdo en el 19, que al final yo ahí en la vida había ganado una medalla, y yo me acuerdo que vi la entrega de premios de, en el Campeonato de España ahí en Segovia y dije, joder, imagínate... Sí, que ganó Natalia, ¿no? Me parece. Y dije, imagínate estar algún día ahí, no sé qué, y al año siguiente, pues estar ahí en el podio entre los medallistas, pues para mí fue un sueño. Ahí empezaste tus primeros podios y luego sí que es verdad que 2021 ya te consagraste mucho más en lo que es juveniles, tuviste una temporada mucho más consistente, del 70 no bajabas, y llega ya tu gran experiencia europea, que es en Olivanova, ¿no? Además con todos tus amigos y en España. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues la verdad que fue súper especial. Por fin pude participar en un campeonato de España y además el hecho, yo creo que de ser en España mi primer... Campeonato de Europa, exacto, mi primer campeonato de Europa en España pues lo hizo más especial. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Es cierto que el día de antes de competir la pista daba un poco de respeto. Sí, es verdad, ¿eh? Pero la verdad que esa prueba, especialmente la del primer día, la recordaré toda la vida porque me acuerdo que hicimos muy buena nota y todo el mundo estaba muy contento. ¿Y tú fuiste consciente de toda esa evolución que ibas haciendo con Resuelto a lo largo de estos años? ¿O qué? O sea, claro, desde infantiles hasta juvenil en estrella, porque claro, tú ibas cada vez haciendo más y más con penetración con tu caballo. A ver, yo creo que no era muy consciente porque al final no era bastante pequeño y sobre todo porque al principio pues nos costó porque él era un caballo muy joven, yo también era un jinete muy joven y yo me acuerdo al principio de irme varios entrenamientos enfadado, llorando. Frustrado. Sí, exacto. Entonces yo creo que hasta que no han pasado varios años y he dicho, ostras, todo lo que hemos conseguido, no he sido consciente. En aquel momento yo creo que no, era muy feliz, pero no era consciente realmente. No, y luego es verdad que después de esa experiencia europea donde también ves todos los alemanes, los holandeses, sales más ahí, más motivado y volvemos a lo mismo, ¿no? Ya en septiembre ahí terminas y encima con tu primera medalla de oro. Además yo me acuerdo, yo me emocioné porque dije, jolín, además es que, además con un caballo de pura raza española, para que luego digan que no, ¿sabes? Y tú, además me acuerdo el abrazo que le diste a tu entrenador, fue muy emocionante. Sí, la verdad que, o sea, poder ganar el campeonato para mí fue... un sueño, es que no me lo creía. Ya. Luego sí que es verdad que ese es tu primer oro de los 5 que tienes. 2022 sigues rodando en juveniles y vuelves a repetir lo mismo. Mi último año ya. Exacto, entonces vuelves a hacer doblete español, y también vas al europeo. Sí. ¿Dónde fue? Exacto, en el 2022 fue en Harpuri. Ah, sí, es verdad. Sí, y la verdad que, bueno, era la primera vez que yo competía fuera de España. Es verdad. Así que también fue una experiencia bastante chula. La verdad que también muy bien, el campeonato fue muy bien y es cierto que pudimos volver a culminar la temporada con el oro y cerrar la etapa de juveniles de la mejor manera. Sí. Y luego sí que es verdad que en 2023 ya das el salto a jóvenes jinetes. Sí, así es. Entonces, ese salto implica cambios de pie, series de diagonal, luego medias piruetas. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que te costó más en ese salto? Sí, pues fue el salto a joven jinete y además fue cuando yo empecé a entrenar con Guille, con Guillermo García Ayala. Y pues la verdad que al principio lo que más me costó fueron las piruetas. Sí, me acuerdo. Porque al final Resuelto es un caballo con muy buenos cambios de pie y la verdad que las series no teníamos mayor problema y el resto era bastante parecido, lo único que exigías un poquito más de reunión y eso. Pero yo recuerdo que lo que más me costó fueron las piruetas al principio. Ya, eso sí que es verdad, se te quedaba ahí medio paradillo. Luego sí que es verdad que tú también en tus freestyle le pones mucha dificultad con los cambios en círculo, entonces tú allí tenías vía ancha, o sea, a la hora de diseñarlas que pensaba, porque además a ti te gusta mucho ver vídeos de otros jinetes y tal, entonces ¿cómo llegas a ese momento de decir, ostras, pues voy a hacer un círculo y le voy a meter 4 cambios? Sí, al final las 3 cures que tengo y que he estado haciendo durante todos estos años las he diseñado yo. Y bueno, la verdad que disfruto mucho haciéndolo porque me gusta mucho. Al final yo creo que lo que tienes que conocer muy bien a tu caballo, un poco tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí pues más o menos montar un poco el recorrido. Sí que es verdad que tanto 2023, 24 como 25 has estado invicto en cuanto a campeonatos de España y aquí tenemos toda la colección de medallas. Entonces, de todas ellas, sobre todo estos últimos 3 años de jóvenes jinetes, es verdad que tú cada vez has tenido más herramientas y has estado mucho más cómodo en el nivel. ¿Cuál de ellos te ha hecho más ilusión y por qué? Yo creo que la que más, esta última. Sí. La verdad que además en el campeonato me lo pasé en grande, lo disfruté muchísimo
Y yo creo que en general todas me han hecho mucha ilusión, pero esta última fue muy especial. Pero es cierto que la primera, en Joven Jinete... Es verdad, en el Club de Campo, ¿no? Claro, al final pues era una nueva categoría, era mi primer campeonato de España en esa categoría. Es verdad. Y llovió además, Sí, bueno, un fue drama. un poco, sí. Y no me lo esperaba. Y la verdad que también me hizo mucha ilusión. Sí. Además es que es como una detrás de otra, ¿no? Entonces es verdad que al final este año has culminado por todo lo alto y paralelamente a ello también toda tu experiencia europea, ¿no? Entonces tú has visto también, te has medido contra los mejores. Entonces, ¿eso a ti, por ejemplo, te ha motivado para seguir mejorando? Sí, por supuesto. Al final, yo creo que toda la experiencia que consigues en los campeonatos de Europa te ayuda, claro. O sea, a ti como jinete a la hora de montar las pruebas. O sea, es una experiencia que no vives todos los días. O sea, no todos los días compites con los mejores de Europa. No, totalmente. Además, tú también fuiste de esa generación que hizo los planes de tecnificación, ¿no? Entonces fuiste creciendo y todo eso a ti te ha aportado también muchas herramientas, ¿no? Junto con tu entrenadores, perdón. Sí, yo al final recuerdo los planes de tecnificación de hace varios años, que había un seguimiento muy personalizado y yo creo que eso al final te da unas bases, unas tablas que luego se ven reflejadas. Totalmente. Y luego sí que es verdad, yo confieso que soy friki, pero yo creo que tú me has superado. O sea, en el sentido de que tú y yo siempre hablamos de, oye, mira este caballo, no sé qué, pero tu nivel de friquismo y roza ¿cómo se dice? No tiene límite, ¿no? Entonces, a raíz de eso, siempre estás todo el rato puesto en todos los resultados y tal. Y una de las cosas que te ha gustado y que te has formado es que has hecho el curso de juez nacional, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que es mi pasión. Al final yo disfruto viendo la competición de doma. Y la verdad que descubrí una aplicación que se llama Spectator Judging. Y la verdad que empecé a juzgar con esa aplicación con el móvil los concursos que veía en Click My Horse y me empezó a picar el gusanillo. Y es por ello porque, bueno, la Federación Hípica Aragonesa organizó un curso de jueces. Sí, que yo también me apunté, ¿eh? Yo también me apunté, pero no he hecho las prácticas. Sí. Y bueno, me apunté, aproveché la oportunidad y me saqué el curso de N1. Claro, entonces tú a partir de... Yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo el curso, ahí me di cuenta, dije, jolín, esto es más difícil de lo que pensamos, porque al final tú te piensas que cuando falla una diagonal, pues a la ya le metes el 5, pero en realidad no, es el conjunto de esa diagonal. Sí. No, al final yo creo que es muy difícil juzgar, sobre todo lo más difícil yo creo que es ser un poco justo, ¿no? Cuando juzgas una prueba grande, ser un poco justo con todos, porque al final están haciendo todos la misma prueba y tienen que estar todos juzgados por el mismo baremo. Pero yo creo que es muy interesante y sobre todo que te aporta un montón para luego a la hora de montar y sobre todo competir. Totalmente, eso es lo que yo quería ir a ese punto, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad hicieron el Barcelona Dressage en 2014-2015 y yo dije, hostia, yo quiero ser secretaria de juez. Y me acuerdo que me tocó con Paco Guerra, luego también me tocó con Rafael Salé y yo aprendí allí un montón. Y eso al final es un montón de conocimiento porque es verdad, tú puedes ver todas las pruebas por Click My Horse, pero el estar ahí con el juez, aprender por qué le ha puesto el 6 y 7, eso es incalculable. No, y es lo que te digo, yo creo que luego, para los que somos luego jinetes y competimos, es que te da otra visión, ¿no? De lo que los jueces esperan de ti. Como que aprendes a ver esa faceta que quizás como jinete no entiendes, ¿no? Sí, totalmente, sí. También te gusta mucho seguir el circuito competitivo, en el sentido de que ves, por ejemplo, tú también hablas alemán, entonces sigues todo lo que son las noticias en alemán y ves cómo es el proceso de selección de menores. Entonces, ¿tú cómo crees que en España podemos intentar mejorar ese, como has dicho antes previamente, ese seguimiento de menores? Bueno, al final yo creo que lo que más nos distingue un poco, o distingue al resto de países que están así un poco más por encima de nosotros, yo creo que al final es un poco el seguimiento personalizado, ¿no? Que hacen un poco a los binomios que tienen de cara de temporada a temporada. Claro, como un tracking, ¿no? Sí, exacto. Al final yo creo que pues desde la federación ellos tienen que saber un poco en qué números se mueven de jinetes y de calidad y a partir de ahí pues hacer un seguimiento más personalizado y más especializado en cada uno de los binomios. Es verdad que lo hacen con los clinics y tal, pero luego es verdad que hay muchos que se dispersan porque o han dejado de estudiar, sobre todo cuando llega el salto de jóvenes jinetes a 25, pero oye, al final vas al campeonato de España y una cantera que no es normal, o sea, que hay gente realmente. Sí, además yo lo comparo con otros países, por ejemplo Portugal, al final yo veo el campeonato de Portugal y tienen 5 binomios en cada prueba. Y luego nosotros tenemos en campeonatos de España pruebas con 30, 50 caballos. Entonces, es un poco algo que me choca, pero que yo creo que al final tenemos jinetes. Sí, yo creo que también. Eso es lo que hay que encontrar la tecla. Es verdad que no hay una situación perfecta de escenario, pero poco a poco, y además hay chavales que vienen pisando muy fuerte que son súper apasionados también. Este año tu campeonato de Europa ha sido en Kronberg. Y es la casa de Lisenhoff. Tú allí hablas alemán. Yo creo que ahí entraste en éxtasis cuando vistes todas las medallas, todas las... bueno, además el sitio es precioso, ¿verdad? Sí. O sea, y esa experiencia fue
fue súper chula para ti. Sí, además me acuerdo que lo que eran las cuadras estaban como en un campo aparte de lo que es la finca. Sí, que tienes que cruzar, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo me acuerdo que los primeros días, cuando todavía estaban organizando todo, nos dejaron ahí medio colarnos. Y recuerdo entrar ahí a la nave, ver todas las medallas, con todas las placas de concursos, bueno, de hace un montón de años de Agen. Y entrar en el cubierto y verla a ella montar con un caballo. ¿Sí? Oh, sí. Wow. Y se acercó a nosotros, habló en alemán con nosotros. Un encanto, la verdad. Qué guay, guay. Luego sí que es verdad que este año, paralelamente a tus triunfos individuales, tus 5 medallas, también ha sido súper emocionante porque Aragón ha ganado la medalla de oro por equipos, que en la vida había ganado una medalla y encima, ¡pum!, ganas a lo alto. Por todo lo alto, ¿verdad? Eso sí que fue una cosa que yo creo nadie esperaba. La verdad, porque como tú dices, que en la vida habíamos tenido una medalla y estrenarnos con el oro fue algo... Fue algo muy guay, la verdad. Sí que es verdad que luego este verano tú también has estado juzgando en el campeonato de militares, ¿no? Sí, bueno, juzgué el Campeonato de Aragón, la final del Campeonato de Aragón, y el pasado mes de octubre juzgué también el Campeonato Nacional Militar. Entonces ahora tú, que también estás en los dos lados, tú ahora entiendes... ¿Tú, por ejemplo, has salido alguna vez de alguna prueba y decir, oye, ¿por qué me han puesto esta nota? ¿Y ahora lo llegas a entender o todavía es un poco complejo entender eso? O sea, yo sí que he tenido muchas veces la sensación de salir de una prueba y decir... Quizás no la puntuación general, porque al final si todos están más o menos iguales, de acuerdo, pues tampoco hay mucho de lo que quejarse. Pero sí que a veces, yo que sé, un juez o siempre el mismo juez que se repite. Claro, eso sí. Entonces yo creo que al final el hecho de juzgar y de tú estar en esa situación, pues quizás sí que te pone un poco en la piel, ¿no? Del juez. Pero bueno, al final yo creo que es el momento exacto, o sea, depende un poco de la persona. ¿Tú serías de esos jueces? Porque es verdad que hay jueces que no se mojan, hay jueces que se quedan muy stand-by, 5,5, 6, 5,5, 6. Entonces es como, jolín, si ves una buena pirueta, pues méteme un 8, méteme un 9. No, totalmente. Al final yo creo que el buen juez... yo creo que es el que se atreve tanto a irse por arriba cuando realmente se tiene que ir por arriba o se tiene que ir por abajo cuando se tiene que ir por abajo. Sí, y luego además también en los europeos se nota un montón la banderita que llevan. O sea, sí que es verdad que yo me he dado cuenta que hay mucha campaña detrás de todo esto, en el sentido de que pues van a este concurso, y eso los jueces pues lo saben. Sí, pero al final yo creo que el tema a nivel Campeonato de Europa con países pues fuertes tipo Alemania y eso, yo creo que no es más el hecho de... Yo que sé, imagínate, una alemana falla una serie, pues los jueces le van a dar un 4 o un 3 si se lo merece. Yo creo que más la diferencia está luego en ejercicios que no fallan, que realmente ahí rascan medios puntos. En las esquinas. Exacto. Más que luego que la gente dice, no, es que fallan los alemanes y no les dan la misma nota que a nosotros. Claro, claro, porque es verdad, eso es un muy buen punto, porque yo me acuerdo, pues ves los europeos y dices, es que no fallan ni un tranco. Es verdad que luego te meten una diagonal y pues le meten el 5 no sé qué, pero luego el conjunto de la esquina, como hace la media parada, claro, es que eso es relojería pura, de exactitud 100%. Sí, es ahí donde más ganan. Entonces ahora tú ya has dado, o sea, este año te has despedido de Jóvenes Jinetes y poco a poco estás haciendo el salto 25. Entonces ya hablamos en palabras mayores, ya es un grupo de gran premio, ¿no? Entonces pasas, Piaf. Entonces, claro, tú con Resuelto has ido subiendo poco a poco. Sí, al final, o sea, mi ilusión de siempre ha sido y es poder llegar a correr algún día un gran premio con Resuelto, y haber hecho pues desde infantiles hasta gran premio con él. Claro. Y la verdad que, bueno, este invierno el invierno pasado ya estuvimos un poco ocupados con el tema 25 para que no nos pille el toro, y este ya invierno estamos ya acabando de pulir todo. ¿no? Entonces el año que viene te vas a quedar un poco fuera de pistas para terminar de pulir, ¿no? Mi idea es un poco empezar el año, viendo un poco cómo vamos evolucionando, un poco cómo respondemos tanto el caballo y yo a la nueva categoría, y en base a eso, pues intentar, dentro de lo que cabe, debutar en algún momento. Luego sí que es verdad que tú compaginas el montar con tus estudios, porque además haces doble carrera, ¿verdad? No. Doble, no. Yo pensaba que sí. Empecé haciendo un doble grado, pero ahora hago de Administración y Dirección de Empresas, pero en inglés, sí. Y entonces, ¿cómo has compaginado todos estos años? Porque al final el calendario competitivo es muy demandante, sobre todo la semana del máster para los menores es que es una catástrofe, porque además es justo preselectividad o exámenes y es complicado eso. Sí, la verdad que las fechas del máster no son las mejores. Yo me acuerdo cuando hice la EBAU, la selectividad, que me fui de Barcelona en el coche estudiando porque la tenía el martes. Pero bueno, al final el tema de compaginar estudios con entrenamientos y competiciones es algo que llevo haciendo pues desde el colegio, desde siempre.
Y yo creo que con una buena organización se puede llegar a todo. Por ejemplo, claro, aparte de la organización, pero yo creo que es un poco más también de organización. O sea, ¿tú qué consejo darías a los jovencitos estos de ahora de 15, 16? Para poder hacerlo, aparte de querer, o sea, te tiene que apasionar, porque es que si no, es que no sacas tiempo. O sea, es que tienes que sacar tiempo de donde no hay. Y si realmente no te apasiona o no te merece la pena, es que no lo vas a hacer. Entonces... Sí que es verdad que Resuelto te ha acompañado todos estos años. Entonces, si tú tuvieses que escoger una prueba en concreto desde Alevín hasta ahora Jóvenes Jinetes, ¿cuál sería y por qué? Pues la verdad que, además me acuerdo que me hiciste esta pregunta hace un par de años en una entrevista y dudé porque no lo tenía muy claro. Vale. Pero si me lo hubieses preguntado el año pasado, te hubiese dicho que la prueba de la San Jorge del Europeo en Austria. Ah, vale, claro, sí. Yo ahí no estuve, pero sí. O sea, además con todo el problema que tuvimos en la inspección el poder llegar ahí, luego hacer récord personal y meterme el 16 que finalicé en la prueba, para mí fue un sueño. Además, es que fue una prueba muy especial. Pero es cierto que este campeonato de España, el último, ahí en Montemedio, también tengo el recuerdo especialmente de la San Jorge y de la individual también muy bonito. Así que no te sabría decir entre esas tres. Y luego, por ejemplo, ¿cómo definirías tú a Resuelto? Porque al final Resuelto tiene una personalidad muy, muy específica, ¿verdad? La verdad que sí, es un caballo con una personalidad muy suya. Sí. Pero es una pasada, o sea, la cabeza que tiene es un privilegiado. Él sabe perfectamente cuándo está compitiendo, cuándo está entrenando en casa. Y o sea, me siento súper afortunado de poder tener un caballo como él. ¿Cómo te ves en 2-3 años con él? Pues espero estar haciendo ya un gran premio. Ya, jolín, ojalá, ¿eh? Sería mi sueño. Yo tengo que confesar que me he emocionado con muchas pruebas tuyas. Además, hubo un año que ahí la pelea, no me acuerdo el año concretamente, pero fue en Jóvenes Jinetes que la pelea estaba ahí a tope, a tope. Y sobre todo el hecho de verte crecer a lo largo de todos estos años y sobre todo, ya no es por los premios, porque los premios, pues bueno, es secundario, pero el ver cómo poco a poco ibas cumpliendo esos objetivos no tiene precio. Sí, al final la trayectoria, o sea, yo ahora he hecho la vista atrás y a mí me dicen, cuando llegó Resuelto a mí, que me iba a pasar todo esto y vamos. Claro, si tú ahora le dices a tu pequeño Javi de 15 años o 14, ¿qué consejo le darías, por ejemplo? ¿Algo que quizás te hubiese gustado no hacer o hacer? Pues le diría que tuviese mucha paciencia, porque en aquel momento yo no tenía mucha paciencia, al final éramos muy pequeños. Y yo me acuerdo que es que, como te he dicho, es que yo me iba muchas veces llorando después del entrenamiento porque es que decía, es que no doy pie con bola, no sé qué. Así que le diría que tuviese mucha paciencia, que confíe en el proceso, que es largo, pero que al final acaba saliendo y que disfrute. No, y además lo tuyo ha sido como un caso de underdog, ¿no? Porque no llevas el típico centro europeo ahí bólido Ferrari, al contrario, llevas un caballo español que poco a poco ha ido creciendo y has puesto el pura raza español demostrando que sí, que cuando está bien entrenado es competitivo y encima, jolín, ahí están los resultados, que 5 campeonatos de España siendo el único. Entonces, ¿qué significa para ti montar un caballo de pura raza española? Para mí es un orgullo enorme poder haber conseguido todo esto y encima con un caballo de nuestra raza. Y yo creo que al final es que hay que creer en el caballo español. Totalmente. Porque si no creemos nosotros mismos, que es nuestra propia raza, nadie lo va a hacer. Y yo creo que muchas veces somos nosotros los propios enemigos del caballo español. Porque muchas veces es cierto que en SICA pues todo el mundo ama al caballo español, ¿no? Pero yo, pues me acuerdo ahora durante el año quizás, pues la gente no tiene al caballo español a nivel competición ya nacional, Campeonato de España, en tanta consideración como a otras razas. O sea, al final yo creo que somos nosotros los que nos echamos piedras a nuestro propio tejado. Sí, yo creo que también. Y luego poco a poco sí que es verdad que nos hemos dado cuenta de que sí que es válido. Entonces, al final, y además, tú, no es por desprestigiar, pero al final cuando has estado en los campeonatos de Europa, tú te has mantenido súper consistente y ahí están las medias, ¿no? No es porque seas el mejor o el peor, pero ahí está el caballo. Sí. ¿Sabes? Al final yo creo que no depende de la raza. Yo creo que un buen caballo es un buen caballo, bien entrenado, con una buena base. Y eso da igual la raza. Entonces, desde que estás en Jóvenes Jinetes tienes a Guillermo como tu entrenador y a veces te vienes aquí, porque tú eres de Zaragoza, entonces te vienes aquí a Madrid unos cuantos días para, bueno, con el caballo traes para montar. Entonces, ¿qué significa para ti estar viendo aquí a Guille entrenar cada día y luego que él te dé esas herramientas para estar ahí en U25 o, bueno, en el primer caso, en Jóvenes Jinetes, ¿no? Sí, la verdad que llevo ya con Guille 3 años y no puedo estar más contento, la verdad. Para mí es un honor y una suerte enorme poder contar con un jinete y un entrenador
entrenador como él, y ya no solo como entrenador, al final como persona es una gran persona, y la verdad que encantado. Claro, además a ti te ha dado ese plus a nivel de tecnicismo, sobre todo ya, porque con Fernando hicisteis un gran trabajo desde alevín hasta juveniles, pero ya a las puertas de jóvenes jinetes, ¿no? Pero luego ese cambio de ahora hay que presentar un poquito más el cuello arriba, o estas cosas que, claro, tú eso ¿cómo lo has absorbido a nivel de esponja? Sí, no, al final además yo ahora veo pruebas, ¿no? Mías recientes y comparo con pruebas de hace muchos años. Totalmente. Y al final es que me veo que somos otros, ¿no? Total. Sí, y bueno, la verdad que ha sido un proceso muy bonito con Guille. Al principio tuvimos ahí unos meses de que nos fuimos conociendo y la verdad que congeniamos súper bien, yo estoy encantado con él y yo creo que resultó también está encantado. Totalmente. Entonces, luego sí que es verdad que dejando de lado tu faceta de juez, siempre estás a tope en cuanto a resultados, siguiendo seguimiento de binomios. Entonces, yo me acuerdo cuando vi por primera vez a Fuego de Cárdenas en directo, bueno, me emocioné y bueno, entré en éxtasis, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como un friki que eres, ¿cuáles son esas pruebas que a ti te han encantado? Porque además tú sigues muchas, ¿eh? O sea, tú además te estudias todos los vídeos, además estudias también a las alemanas, a las holandesas. Desde el punto de vista de juvenil y jóvenes jinetes, ¿quién son esos jinetes que para ti han sido referentes? Yo disfruto mucho viendo doma, viendo sobre todo competición de doma. Y a nivel así más con las que yo he competido, pues al final cualquier persona, ¿no?, que pueda estar arriba en tu categoría, pues sobre todo a nivel en los que esa gente está es... Totalmente. Tú has, por ejemplo, Rose Otley, ¿no? Esa ha sido... exacto, sí. Claro. Y luego, por ejemplo, ahora ya estás en U25, ya son palabras mayores, entonces ya tienes que estar mirando un poco U25 y Gran Premio. Pero, por ejemplo, de esas pruebas que tú has visto ahí en directo, por ejemplo, en campeonatos de España, eso que dices que se te eriza la piel, ¿cuál de estas ahora recuerdas así? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna final de un campeonato de España absoluto en el polo de noche. Eso fue muy especial, la verdad. Y poder verlo en directo no tiene precio. ¿Alguna vez te ha dado vergüencilla hablar con así tus ídolos? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Guille, por ejemplo, cuando lo conocí. Total. O me acuerdo cuando me presentaron a Borja en Barcelona, yo me moría de vergüenza. Ya. Y luego sí que has conocido también así alguna internacional, o sea, que no sea español, tipo... Sí, bueno, en Harpuri conocí a Charlotte. ¡Ostras, es verdad! Sí, y la verdad que me hizo una ilusión enorme. Y bueno, cualquiera me haría. Ya, yo también. Yo he de confesar que cuando conocí a Juan Manuel Muñoz, no sé si estaba temblando. Entonces, ¿sabes cuando te va el labio así? Sí. Pero sí. Y hasta con Carl Hester y todos estos, al menos son gente que admiras. Sí, son tus ídolos. Totalmente. Bueno, Javi, ya hemos llegado al último bloque, que son las 5 confesiones. Vale. Entonces, la primera de todas, ¿quién ha sido tu mayor rival en. No sé, da igual si sea jóvenes jinetes o juveniles? Uno ahí que ha estado ahí en la pelea contigo todo el rato. ¿Categoría o concurso por concurso? En la etapa de jóvenes jinetes no he tenido como una así más en concreto, porque es cierto que cada año ha ido cambiando, oscilando, sí. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la etapa de juveniles con Carla Eugena. Ah, es verdad. Sí, la verdad que compartimos muchos campeonatos, muchas finales y muchos podiums. Y además era uno subía, otro bajaba, otro bajaba, es verdad. Luego sí que es verdad que ¿cuál ha sido tu momento de trágame tierra compitiendo? Pues fue en mi primer campeonato de España. ¿Ah, sí? En el 2016. Bueno, mi primera prueba. ¡Ay, pobre! Que estaba calentando, me tocaba entrar a la pista y entré, salí a la vuelta de reconocimiento con fusta. Y claro, un amigo mío me dijo, Javi, la fusta, la tiré por donde pude. Oh, wow. Bueno, son esas anécdotas. Y luego sí que es verdad que tú eres muy cuadriculado. Sí. Y entonces es verdad que tienes tú muchos rituales. Además, yo eso me di cuenta porque, sobre todo el día de la freestyle, siempre entras por el mismo lado, paras, le das 2 toquecitos al caballo y luego ya empiezas tu prueba, ¿no? Sí, la verdad que, en esta pregunta me podría quedar te puedes explayar ahí. Pero es cierto lo que tú dices, que normalmente en cada prueba siempre intento, antes me tocan la campana y intento parar, acariciar resuelto para ganar confianza y ya empezamos la prueba. Pero si tuviese que decir una, que yo creo que es la que todo el mundo conoce, sería el plátano que me tomo antes de... ¡Ay, no sabía eso! Sí, antes de competir siempre, media hora antes de subirme me tomo un plátano. Y me funciona. Ya. Luego sí que es verdad que tú has tenido muchas victorias, pero al mismo tiempo también no siempre has ganado, o sea, has tenido derrotas. ¿O cuál es esa prueba que a ti te ha dolido mucho o de la que has aprendido un montón? Yo creo que tú puedes ir a una competición y te puede ir bien o mal. Entonces, si te va bien, pues perfecto, todo el mundo está muy contento. Pero si te va mal, yo creo que ganas
a nivel personal mucho más que cuando te va bien, a pesar de que en ese momento tú no seas consciente, porque claro, en ese momento en caliente pues tú no eres consciente de que estás ganando quizás más egoístamente lo que podías ganar ganando. Y yo creo que eso al final te das un poco cuenta cuando ya pasa un tiempo. Ya, totalmente. Ahora, como estamos aquí en confesiones, quiero que me digas tu top 3, pero en plan, me lo detallas, por favor, yo te lo voy a decir también. Top 3 de tus mejores freestyle. O sea, porque tú te has pasado muchas horas viendo Clean My Horse ahí con palomitas. ¿Pero mías o no, de gente así que digas, wow. Vale, pues... Top 3 freestyle, Si quieres empiezo yo. Empieza. Mira, para mí top 3 es 1, Fuego de Cárdenas, la de Kentucky. Luego número 2 creo que pondría Valegro. Y la número 3, yo creo que Dalera en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además es que yo estuve ahí en directo y eso fue, bueno, piel de gallina. No tengo palabras. Pues yo diría también la de Fuego, vale. Pero es cierto que yo pues la vi ya a posteriori, porque yo en ese momento... No, yo también, yo la vi en la tele, yo la vi en la tele. No, pero me refiero, yo la vi a posteriori, no en directo, en la tele. Ya. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, las cures de Isabel con Wendy, la de Agen. Ay, yo también, de ahí lloré. O sea, ver a Isabel emocionada, levantando la cabeza, eso fue una pasada. Vale, ¿y número 3? Número 3 diría quizás... alguna de Dalera. Vale. No sé si París o Tokio. Ya. No, estuvo mejor Tokio, ¿eh? Sí. Estuvo mejor Tokio. Sí que es verdad que pero la de París, como estaba ahí con Catherine, que había ganado el especial ella... Pero luego yo también pondría otra en mi lista y es, pero eso porque yo lo viví en directo, la de Isabel Berth con Belarus en Tryon. Pero eso fue un gran premio especial. La tía cuando lloró en la línea. Sí, la tía salió de la pista llorando. Bueno, la última línea central, ella estaba llorando porque lo típico, después de la lesión y tal y cual. Yo me acuerdo que yo también estaba llorando. Estaba ahí haciendo la foto y digo, ¡ay, que se me cae! Y como última confesión, si pudieses montar un caballo famoso, ¿cuál sería y por qué? Primero, pura raza española y luego me haces un centro europeo. Bueno, mi sueño era montar a Poeta. ¿Ah, sí? Y lo pude. ¡Oh, wow! Y la verdad que lo monté un día. ¡Qué guay! Pero bueno, cualquiera así otro caballo a fuego, diría. Fuego, totalmente. Sin ninguna duda. Y del resto de razas, te podría decir mucho. Bueno, venga, pues dime un top 3 y por qué. Un top 3, pues te diría a Zonic Plus. Ah, muy bien. Me gustaría también montar a Wendy. Vale. Y quizás entre Valegro y Totilas... Ya, es que son muy diferentes, ¿eh? Son muy diferentes. Top 4. Los 4. Sí que es verdad que tú sigues mucho todo por Clean My Horse. ¿Te gustaría ir un día a ver estas competiciones así en directo? Sí, me encantaría. Ya, además yo siempre te lo digo, tienes que ir a Agen. Sí. Nunca he estado en Agen y la verdad que todo el mundo me habla maravillas de Agen. Y está en mi lista de to-do list, ¿no? Sí, to-do list. Bueno, Javi, pues yo creo que ya hemos llegado aquí a nuestro fin. Yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Nuestro nivel de friquismo roza ya el extremo más superado. Además, yo me acuerdo perfectamente en 2021 te mandé una cartita y te dije, me recuerdas mucho a mí. Además es que es apasionante hablar con gente tan apasionada, vale la redundancia, ¿no? Pero sí, entonces con mucha ilusión el año que viene, ¿no? U25, si compites o no, da igual, pero estás haciendo ahí el salto, así que te deseo... Yo creo que será un proceso muy bonito y esperemos que acabe muy bien. Hombre, ojalá que sí, te deseo lo mejor. Aquí tenemos una colección de oros. Ya te lo he dicho millones de veces, tienes que hacer ahí un cuadro con todas las escarapelas. Y ahora, pues eso, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lili. Y espero hacerte otra entrevista el año que viene. Muy bien. Así que muchas gracias. Gracias.